En el corazón de la historia cristiana, una figura aparece con una sombra imborrable, Judas Iscariote. Su nombre resuena en las mentes de millones, no solo como el discípulo de Jesús, sino como el traidor que cambió el destino de la humanidad. Judas Iscariote fue elegido por Jesús, como los demás apóstoles, para caminar a su lado. Pero en el fondo de su ser, algo oscuro se gestaba. No fue un amor a la riqueza ni una sed de poder lo que lo motivó inicialmente. Fue algo mucho más profundo, más trágico. Judas no fue simplemente un traidor por codicia. Su traición fue el resultado de una lucha interna. Durante su tiempo con Jesús, Judas fue testigo de milagros, enseñanzas poderosas y momentos de compasión que desbordaban cualquier expectativa humana. Sin embargo, algo dentro de él no encajaba con el mensaje de Jesús. Judas esperaba un líder que liberara a Israel del yugo romano, un rey terrenal que trajera poder y gloria. Pero lo que vio en Jesús era completamente diferente. Jesús hablaba de amor, perdón y sacrificio. Un reino que no era de este mundo, un reino de paz y no de violencia. El conflicto dentro de Judas no era solo personal, era espiritual. ¿Cómo podría este hombre, el que tenía el poder para sanar, ser el Mesías que prometiera la liberación? ¿Qué futuro le esperaba a un pueblo oprimido si el líder no luchaba por el poder? La mente de Judas comenzó a nublarse por la desesperación. No veía cómo este mensaje de amor podría transformar al mundo. La noche de la última cena, mientras Jesús compartía el pan y el vino con sus discípulos, fue el punto culminante de su desilusión. Jesús miró a sus apóstoles y les dijo que uno de ellos lo traicionaría. Judas, sintiendo que el final estaba cerca, no pudo evitar preguntar, ¿soy yo, maestro? La respuesta de Jesús fue contundente, tú lo has dicho. Con el peso de la traición en su corazón, Judas se levantó rápidamente de la mesa. El acuerdo estaba hecho. Jesús sería entregado por 30 piezas de plata, una suma que en ese entonces era el precio de un esclavo. Judas salió de la habitación con una decisión tomada, dispuesto a cumplir con el pacto que había hecho con los sacerdotes. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, deseosos de arrestar a Jesús pero temerosos de la multitud que lo seguía, sabían que necesitaban un plan sigiloso. Judas les ofreció lo que necesitaban, les señalaría el momento y el lugar exacto donde podrían capturar a Jesús sin que nadie lo impidiera. Esa noche, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró, consciente del destino que se acercaba. La ansiedad lo abrumaba, pero su voluntad era firme. Mientras tanto, los discípulos, agotados, no podían mantenerse despiertos. La traición estaba en marcha, y Judas se acercaba con los soldados. Con un beso, Judas identificó a Jesús ante los guardias, entregándole el destino que él mismo había sellado. El beso de Judas es uno de los actos más simbólicos de toda la historia cristiana. Lo que debería haber sido un signo de amor y afecto, se convirtió en el instrumento de la traición. Judas, con esa acción aparentemente amable, entregó al Hijo de Dios en manos de aquellos que lo arrestarían. ¿Cómo pudo un acto tan simple convertirse en el acto de traición más grande de todos los tiempos? La reacción de los demás discípulos fue de confusión y miedo. Cuando los soldados arrestaron a Jesús, Pedro intentó defenderlo, cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, calmando la situación, curó la oreja del siervo y les dijo a sus discípulos que no lucharan, que su arresto era parte del plan divino. Los discípulos, aterrados, huyeron, dejando a su maestro solo en manos de aquellos que lo llevarían ante los líderes religiosos. Judas, al ver el horror de lo que había hecho, comenzó a arrepentirse profundamente. El peso de su traición lo consumió. Regresó al templo donde había recibido el pago por su traición y en un arranque de desesperación intentó devolver las 30 piezas de plata. He pecado, dijo. He entregado sangre inocente. Pero los sacerdotes lo rechazaron, diciendo que no les importaba, que eso ya no era problema de ellos. Judas, sin poder soportar la culpa, se fue a un campo apartado y se ahorcó. Su arrepentimiento fue real, pero su desesperación no le permitió ver el perdón que Jesús había predicado a lo largo de su ministerio. La historia de Judas es una de las más trágicas y complejas del Evangelio. Un hombre elegido, pero que, por falta de fe y entendimiento,
tomó un camino que lo condujo a la oscuridad. Sin embargo, más allá de la traición de Judas, esta historia refleja la profundidad del amor de Jesús. Porque incluso en el momento de la traición, Jesús nunca dejó de amar a sus discípulos, incluso a Judas. En su sacrificio, Jesús mostró que el perdón está más allá de la traición, que la esperanza de redención está abierta para todos, incluso para aquellos que se desvían del camino. La historia de Judas Iscariote nos enseña una lección fundamental, que las decisiones que tomamos, por más oscuras que sean, no definen nuestro destino final. La redención es posible, incluso cuando sentimos que hemos perdido todo. Pero, como Judas, necesitamos arrepentirnos sinceramente y buscar el perdón que solo Jesús puede dar. A lo largo de la historia cristiana, Judas es un recordatorio de lo que sucede cuando la oscuridad en el corazón supera la luz de la fe. Su traición nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre cómo vivimos nuestra fe y sobre cómo respondemos al llamado de Jesús en nuestras vidas. Al final, la historia de Judas no es solo una tragedia. Es un llamado a la reflexión sobre la naturaleza humana, sobre el libre albedrío y las consecuencias de nuestras elecciones. Es también una invitación a la misericordia, a la compasión y al perdón, incluso cuando creemos que hemos fallado irremediablemente. La traición de Judas, aunque dolorosa, es parte del plan divino de salvación. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz lo que permitió que, a través de su muerte y resurrección, todos tuviéramos la oportunidad de encontrar la redención y la paz. Aunque Judas eligió el camino de la traición, el mensaje de Jesús sigue vivo, el perdón siempre es posible. Si te gustan este tipo de videos y las historias bíblicas, no olvides suscribirte al canal y darle like al video.